Hoy es el lunes 14 de mayo del año 2018 y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo con el 70 aniversario de la creación del Estado de Israel. Un 14 de mayo de 1948 terminaba el llamado mandato británico sobre Palestina y con él daba inicio lo que se conoce como la creación del Estado de Israel. Para el pueblo judío, históricamente su lugar de origen ha sido Jerusalén, la llamada Tierra Prometida. Hace casi 2000 años el Imperio Romano se encargó de destruir el llamado Segundo Templo de Jerusalén. Desde entonces el sueño de los judíos ha sido sin duda poder restaurar el llamado Estado de Israel y después de eso poder reconstruir el llamado Tercer Templo de Jerusalén, que según la tradición judía implicaría el regreso del Mesías. Para poder cumplir con la profecía de la restauración del Tercer Templo, se requiere en primer lugar la creación del Estado de Israel y en segundo lugar reconocer que Jerusalén es la capital de ese Estado. Un 2 de noviembre de 1917, el gobierno británico expedía la llamada Declaración de Balfour, donde se planteaba la intención de crear un Estado judío. Sería hasta el 14 de mayo de 1948, cuando se logró materializar la creación del Estado de Israel. A partir de ese momento, muchas personas consideran que dio inicio lo que se conoce como el periodo de los últimos tiempos. En junio de 1967, después de la Guerra de los 6 días, Jerusalén pasaría en la práctica a formar parte en su totalidad del Estado de Israel. El día de hoy, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha logrado cumplir con otro hito histórico para muchos cristianos y judíos. El sitio web ABC News titula: "Cuando Trump hace una promesa, él la guarda", dice Kushner, mientras se inaugura la embajada de Jerusalén en medio de protestas. Jared Kushner ha sido el encargado de inaugurar la embajada de los Estados Unidos en Jerusalén. Kushner ha dicho que el presidente Donald Trump ha cumplido con dos compromisos que hizo al Estado de Israel. El primero tiene que ver con la suspensión del acuerdo nuclear con Irán la semana pasada y el segundo de ellos tiene que ver con mover la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Mover la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén no se trata de una simple mudanza. En los hechos, los Estados Unidos le dan un reconocimiento internacional a la ciudad de Jerusalén como capital histórica del Estado de Israel, y esto coincide con el 70 aniversario de la fundación del Estado judío. El número 70, sin lugar a dudas, tiene un significado cabalístico que quizá logremos descifrar en las próximas semanas. Es importante decir que los Estados Unidos no ha sido el único país que ha decidido mover su embajada a Jerusalén. El sitio web de la BBC de Londres titula: "Guatemala, Honduras y Paraguay son los países latinoamericanos que seguirán a Estados Unidos en la apertura de sus embajadas en Jerusalén". Guatemala, Honduras y Paraguay han anunciado que sus misiones diplomáticas se moverán de Tel Aviv a Jerusalén en los próximos días. La pregunta es, ¿Donald Trump está consciente de lo que implica en términos bíblicos mover la embajada de Estados Unidos a Jerusalén? El sitio web El Investigador del Reino Unido titula: "Donald Trump realizó una profecía bíblica moviendo la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén", afirma Janine Pirro. Una periodista de la cadena conservadora Fox News ha afirmado que el presidente Donald Trump está acelerando el cumplimiento de las profecías bíblicas al reconocer a Jerusalén como capital histórica del Estado de Israel. Finalmente, debo de aclarar que el día de mañana da comienzo el mes sagrado del Ramadán para los musulmanes, y todo esto nos hace pensar que el presidente Donald Trump debió haber tenido fuertes razones para inaugurar la embajada precisamente un día antes del inicio del mes sagrado de los musulmanes. En conclusión, Donald Trump altera nuevamente el status quo en Medio Oriente. Primero Trump suspende el acuerdo nuclear con Irán y después los Estados Unidos inauguran su embajada en Jerusalén,
Todo esto en medio de fuertes protestas por parte de los palestinos. Algunos consideran que lo hecho por el presidente Trump es un reflejo del cumplimiento de las profecías bíblicas. Otros simplemente creen que el ocupante de la Casa Blanca realmente no está plenamente consciente de las consecuencias que puede traer romper el status quo en esa región. Lo único cierto es que en los últimos días el mundo se ha sorprendido al ver cómo aumenta día tras día la tensión entre Irán e Israel. Déjenos sus comentarios sobre este tema y díganos si usted cree que ha sido una casualidad que el presidente Donald Trump haya elegido precisamente el 70 aniversario de la creación del Estado de Israel para mover su embajada a Jerusalén. Gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas continuar viendo más contenido, da clic de este lado. Y si deseas suscribirte a este canal, hazlo de este lado. Gracias.